Un hombre solo mira a los cielos y con una única y audaz declaración, efectivamente gira la llave del firmamento, cerrando las lluvias por 3 años y medio. Años después, en la cima de una montaña, rodeado por cientos de enemigos, ora de nuevo, y desciende fuego que consume incluso las piedras mojadas del altar. Este hombre era Elías, y su arma más poderosa no era una espada, era la oración. Ahora, mira tu propia vida de oración. ¿Sientes ese nivel de poder y autoridad? O, muchas veces, tus oraciones parecen más un eco en una habitación vacía, una lista de peticiones que parecen no pasar del techo. El poder que Elías manifestó no es un privilegio exclusivo suyo. Y la propia Biblia muestra no solo el secreto de la oración de Elías que cerró los cielos, sino también el camino para que recibamos ese mismo poder hoy. Y aquí te voy a mostrar qué había detrás de la autoridad de Elías y, lo más importante, cómo puedes comenzar a buscar y a moverte en ese mismo nivel de unción y poder espiritual. En el libro de Primero Reyes, capítulo 17, versículo 1, Elías surge en la historia de forma abrupta y explosiva. Se presenta ante Acab, el rey más impío de Israel, un hombre que había sumergido a la nación en la más profunda idolatría a Baal. Elías no llega con diplomacia. Llega con un decreto que sacudiría los cimientos de un reino. La palabra dice que él declaró: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Elías no dijo: «Señor, por favor, detén la lluvia». No hizo una petición, emitió una sentencia: «Sino por mi palabra». ¿Cómo podía un hombre tener tal autoridad para abrir o cerrar los cielos con sus propias palabras? ¿Sería esto un acto de arrogancia? De ninguna manera. Este es el primer secreto de la oración de autoridad, y es fundamental. Elías no estaba creando la voluntad de Dios. Estaba ejecutando en la tierra la voluntad de Dios que ya había sido revelada. No sacó esa idea de su propia cabeza. El contexto lo es todo. Siglos antes, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 16 y 17, el propio Dios había hecho una advertencia clarísima a Israel. «Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia». Israel estaba viviendo exactamente bajo esa condición. La adoración a Baal era la religión oficial del Estado. Elías, un hombre que vivía en la presencia de Dios, que conocía su palabra, simplemente miró el pacto roto, vio que la condición para el juicio se había cumplido y, como un oficial de justicia del reino de los cielos, entregó la notificación. Su oración tenía poder porque era un eco de la propia palabra de Dios. La autoridad no venía de quién era él, sino de qué palabra portaba. El primer paso para moverse en el poder de Elías, por lo tanto, no es intentar tener ideas brillantes para pedirle a Dios. Es sumergirse en su palabra, descubrir lo que Él ya ha prometido, lo que Él ya ha decretado, y entonces, con audacia, convertirse en el portavoz de esa verdad sobre tu propia vida y circunstancias. Pero el alineamiento con la palabra era solo una parte de la ecuación. Conocer la voluntad de Dios le dio a Elías la dirección, la certeza de lo que debía hacerse. Sin embargo, para ejecutar esa voluntad con el poder de sacudir una nación, necesitaba algo más. Necesitaba la unción. La unción es la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo sobre una persona para cumplir un propósito divino. Es el poder de Dios fluyendo a través de un vaso humano. No era la fuerza natural de Elías, su elocuencia o su valentía lo que cerró los cielos. Era el poder de Dios operando a través de él. Elías era simplemente el canal. Y esa unción, ese poder, era tan real, tan palpable, que se convirtió en el objeto de deseo de aquel que lo sucedería. La historia de su discípulo, Eliseo, revela el secreto de cómo se busca y se transfiere esa unción. Eliseo sirvió a Elías durante años. Vio los milagros, aprendió los principios, pero sabía que el conocimiento no era suficiente. Quería lo que estaba sobre Elías. El día en que Elías sería llevado a los cielos, registrado en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 9,
Se vuelve hacia su discípulo y le hace la pregunta más importante: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eliseo podría haber pedido cualquier cosa: riqueza, sabiduría, una vida larga. Pero su respuesta revela lo que realmente valoraba. Él dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No pidió el espíritu de Elías, como si Elías fuera la fuente. Pidió una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. Estaba pidiendo por la unción, por el manto, por el poder que había presenciado en acción. Eliseo entendía que sin esa capacitación de lo alto, todo el conocimiento que había adquirido sería inútil. Esto nos enseña una lección vital. No basta con solo conocer la palabra de Dios. Necesitamos desear ardientemente la unción del Espíritu Santo para vivirla y manifestarla con poder. La Biblia nos da la dirección, pero es la unción la que nos da el motor. Es la unción la que transforma a un cristiano que conoce la verdad en un creyente que demuestra la verdad. Y la jornada de Eliseo, la persecución incansable que emprendió para recibir esa unción, muestra exactamente cómo puedes posicionarte para recibirla hoy. La respuesta de Elías a Eliseo es reveladora. No dice simplemente sí. Establece una condición, una prueba, un camino. Él dice: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. La clave para recibir el manto era ver al Maestro en su ascensión. Y el viaje que lleva a ese momento nos enseña los 3 secretos para posicionarnos y recibir la unción hoy. El primer secreto es el hambre espiritual. La historia cuenta que Elías intentó dejar atrás a Eliseo 3 veces. En Gilgal le dijo: quédate aquí. Eliseo respondió: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En Betel, Elías dijo lo mismo. La respuesta de Eliseo fue la misma. En Jericó, el mismo intento, la misma respuesta determinada. Eliseo se negó a quedarse atrás. Tenía un hambre santa, una sed desesperada por más de Dios. No se conformaba con el nivel espiritual en el que estaba. La unción no es para los satisfechos, no es para los que se han acomodado en la fe. Se desata sobre aquellos que, como Eliseo, declaran con su vida: no te dejaré, Señor, hasta que me bendigas con más de tu presencia y de tu poder. El segundo secreto es la perseverancia en los procesos. Los lugares donde Elías intentó dejar a Eliseo no eran aleatorios. Gilgal era el lugar de la circuncisión, del corte de la carne, del inicio del viaje. Betel significa casa de Dios, el lugar del encuentro y la adoración. Jericó era la ciudad de la batalla, de la muralla que cayó, y el Jordán era el río de la muerte y la transición. Eliseo tuvo que perseverar a través de cada estación, la de la rendición, la de la adoración, la de la batalla y la de la muerte al yo. Dios no desata una unción poderosa sobre un carácter débil. Nos prueba en los procesos. Tu perseverancia en tu Jericó de hoy, en tu batalla actual, no es en vano. Es Dios probando tu fibra, preparándote para llevar el peso de la unción que Él quiere darte. El tercer y más importante secreto es el enfoque inquebrantable. La condición de Elías era clara: si me vieres. En medio de toda la actividad, de toda la conversación de los otros profetas que decían: ¿sabes que tu Señor será quitado de ti hoy? Eliseo mantuvo sus ojos fijos en Elías. Y en el momento final, cuando carros de fuego y caballos de fuego los separaron, la Biblia dice que Eliseo lo vio, cumplió la condición, y porque lo vio, el manto de Elías cayó sobre él. ¿Qué significa esto para ti hoy? Tú, Elías, tu maestro que ascendió a los cielos, es Jesús. Mantener el enfoque en Él, en medio de todas las distracciones y voces de este mundo, es la condición para que el manto de su poder caiga sobre tu vida. Es en la intimidad, en pasar tiempo mirándolo a Él en oración y en la palabra, que la unción es transferida. El viaje de Eliseo es el mapa. El hambre, la perseverancia y el enfoque son los pasos. Pero quizás, al oír todo esto, una voz de duda todavía susurre en tu mente. Pero eso fue para Elías y Eliseo. Eran profetas gigantes, hombres de otro calibre. Yo solo soy yo, con mis fallos, mis luchas, mi humanidad. Es precisamente para responder a esa duda que el Espíritu Santo inspiró a Santiago.
el hermano de Jesús, a dejarnos una llave que desmitifica todo el poder de Elías. En su carta, escrita para creyentes comunes como tú y como yo, él usa el ejemplo máximo de la oración de autoridad. La verdad está en Santiago 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La palabra en el original significa de la misma naturaleza, con los mismos sentimientos y fragilidades. Santiago nos está diciendo, bajo inspiración divina, que Elías no era un superhumano. Sintió miedo, como cuando huyó de Jezabel. Sintió desánimo, hasta el punto de pedir la muerte. Conoció la frustración, la soledad y la debilidad. Era exactamente como tú. El secreto del poder de Elías, por lo tanto, no estaba en su perfección, sino en su humanidad totalmente rendida a un Dios sobrenatural. Santiago continúa, explicando que el poder no está en la persona, sino en el tipo de oración. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo hoy? Romanos 3:22 nos dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Por la fe en Cristo, has sido hecho justo delante de Dios. La misma posición que tenía Elías, la tienes tú. El Espíritu Santo que estaba sobre Elías en el Antiguo Testamento, ahora habita en ti en el Nuevo. Jesús prometió en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La unción ya no es un privilegio de profetas aislados, es una herencia disponible para todo hijo de Dios que la busca con la misma hambre, perseverancia y enfoque de Eliseo. El velo se rasgó. El acceso fue liberado. La única pregunta que queda es, ¿tienes hambre? La búsqueda de la unción no es una lista de tareas por cumplir. Es una postura del corazón, un viaje de transformación. Si la historia de Eliseo es el mapa, entonces estos son los territorios que tu corazón necesita atravesar. La unción no puede coexistir con la comodidad. Es necesario que mires tu vida de oración, tu intimidad con Dios, y te rehúses a aceptar el estado actual como tu destino final. Es el hambre lo que te cualifica. Tu viaje comienza en el momento en que te arrodillas y dices, con sinceridad desesperada, Señor, lo que tengo de ti es precioso, pero no es suficiente, necesito más. Necesitas aprender a abrazar tus Beteles y Jericós, los lugares de prueba, de examen, de aparente silencio, no como un castigo, sino como un entrenamiento. Es en la incomodidad que tu carácter es forjado. Es en la perseverancia, cuando todo te dice que te detengas, que le pruebas a Dios que tu deseo por Él es más que una emoción pasajera. La unción requiere una estructura sobre la cual posarse, y esa estructura se construye en tu fidelidad durante el proceso. Por último, la condición de Elías fue clara: si me vieres. El poder no se desata por la técnica, sino por la visión. El manto cae sobre aquellos que se enfocan tanto en quién es Jesús, que el mundo a su alrededor pierde su brillo y su ruido. La unción fluye de la intimidad. Cuanto más lo ves a Él, más te pareces a Él, y más te mueves como Él. Eliseo necesitó cruzar el Jordán para recibir su manto. El Jordán representa el último obstáculo, la muerte del yo, la entrega final. Cada uno de nosotros tiene un río Jordán que cruzar. Por eso, reflexiona por un instante. ¿Cuál es tu río Jordán hoy? ¿Cuál es la última barrera de miedo, orgullo o duda que necesitas atravesar por fe para recibir lo nuevo de Dios? Si este mensaje te ha dado el valor para cruzar tu Jordán, deja tu me gusta. Ayuda a encontrar a otros que están detenidos en la orilla, necesitando el mismo aliento. Y para seguir recibiendo estrategias para tu viaje de conquista, suscríbete al canal, porque la travesía apenas ha comenzado. Antes de terminar, me gustaría hacer una oración clamando a Dios, pidiendo su gracia y poder. Donde quiera que estés, cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y nos ponemos delante de ti, no como espectadores de un poder antiguo, sino como candidatos a tu unción hoy. Confesamos nuestra comodidad, nuestra apatía,
nuestro miedo de querer más de ti. Perdónanos por contentarnos con tan poco, cuando tienes un océano para darnos. En este momento, le declaramos la guerra a nuestra satisfacción. Despierta en nosotros un hambre desesperada, una sed santa por tu presencia, que nos haga, como a Eliseo, rehusarnos a quedarnos atrás. Danos la gracia de perseverar en nuestros procesos, la fuerza para atravesar nuestros Jordanes. Espíritu Santo, fijamos nuestros ojos en Jesús. Quita las distracciones, saca los ídolos de nuestro corazón. Queremos verte, y al verte te pedimos, deja que tu manto caiga sobre nosotros, no para nuestra gloria, sino para que tu poder se manifieste a través de nosotros y el nombre de Jesús sea exaltado. Nos posicionamos, estamos hambrientos, recibimos. En el nombre de Jesús, amén. El poder de Dios ne reposa sobre tu perfección, reposa sobre tu hambre. El manto no es para los ángeles en el cielo, es para los hombres y mujeres en la tierra que se atreven a pedirlo. Búscalo, recíbelo y úsalo. Que la gracia del Señor Jesús sea sobre ti.